Amén. Ahora sí, vamos a buscar la palabra ya que usted está de pie ahí. Vamos a aprovechar el tiempo y ubíquese conmigo en el libro de Jueces, o de Josué, perdón. Libro de Josué, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 6. Libro de Josué, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 6. Que no tiene Biblia puede mirar la pantalla. Vamos a estar leyendo en la Reina Valera tradicional. Bendito sea Dios. Aleluya. Libro de Josué, capítulo 1, verso 6. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, aquí está tu hijo, tu siervo, en el nombre de Jesús. Lo que te pido, que sobre todas las cosas hagamos equipo, Dios. Y mientras yo vaya hablando tu palabra, sea usted confirmándola, Dios. Sea usted tocando a las personas, las vidas que están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. El tema que quiero hablar, bendito sea Dios, el tiempo que me toca hablar el día de hoy, lo quiero hablar con el tema promesas. Basado en este tema es que quiero durar los minutos que vaya a durar, guiado por el Espíritu de Dios, con el tema promesas. Y tal vez usted ve aquí donde leímos y tal vez no aparece la palabra promesa o el término promesa donde nosotros leímos. Pero la realidad es que aquí donde nosotros leímos, específicamente en el versículo 3, cuando él usa la palabra, o cuando Dios le habla a Josué y usa el término y le dice, como yo había dicho a Moisés, ese término ahí es dabar, que tiene que ver con lo que Dios ha prometido, con lo que Dios habló, con lo que Dios escribió, que tiene que ver con promesas de Dios. Y aunque el término en sí, la traducción en sí dice, como yo había dicho, es la misma expresión que en el Antiguo Testamento se utiliza para hablar de promesa. Ahora, cuando nosotros hablamos de promesas, en la Biblia nosotros nos encontramos con dos tipos de promesa. Por eso cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que aparecen promesas que son condicionales y hay promesas de Dios que son incondicionales. Voy a volver a repetir. En la Biblia nosotros nos encontramos con promesas condicionales. Estas promesas de parte de Dios que tienen una condición en sí para que se puedan cumplir en la vida de alguien. Pero hay promesas que son promesas incondicionales, que no tienen que ver con lo que alguien hace, con lo que alguien puede hacer, sino que tienen que ver en absoluta responsabilidad con Dios. Las promesas incondicionales de Dios siempre tienen que ver con Dios y con el carácter del Dios eterno. No tienen que ver con nosotros. Son este tipo de promesas en donde Dios no nos pide nada a nosotros para Él cumplir dicha palabra o para Él cumplir dicha promesa
que nos dijo a nosotros que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no podemos encontrar con muchas o algunas promesas que son promesas incondicionales. Pero a la hora de estudiar todas las promesas de Dios que están desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que la mayoría de las promesas son promesas condicionales. Pero ahora, en cuanto a lo que es las promesas incondicionales de Dios, nosotros no podemos topar con muchas promesas incondicionales. Pero para mencionar algunas, y usted me pueda tomar el ejemplo de la base que quiero poner en la mañana de hoy. Cuando hablamos de promesas incondicionales, no podemos topar como las promesas que Dios le hizo a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham. Por eso usted ve que en el llamamiento de Abraham, usted se da cuenta que cuando Dios lo llama, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le promete una tierra, Dios le promete una descendencia a Abraham. Y dentro de esa promesa estaba un punto en donde Abraham, por su edad y la condición física que él tenía, y la edad de la esposa y la costumbre que su esposa había perdido, lo que para Dios establecerle y hacerle entender a Abraham que lo que Dios estaba prometiendo no tenía que ver con sus capacidades físicas, no tenía que ver con las capacidades que Sara tenía, no tenía que ver con el potencial de Abraham ni el potencial que podía tener Sara ni ninguna otra persona sobre la tierra, sino que absolutamente esta promesa iba a depender de Dios. Dios, cuando le dice a Abraham, Dios le dice que Dios comenzó a buscarle en la tierra alguien por quien jurar, porque el fin de toda discusión, dice la Biblia, es cuando se pone juramento y cuando se pone a alguien por testigo de la promesa que se está haciendo. Pero Dios, como no hay nadie más serio y más grande que el Dios de los cielos, Dios no encuentra a nadie. Dios le dice a Abraham: juro por mí mismo que te voy a bendecir. Y Dios antepone un juramento ante Abraham para que Abraham sepa que lo que Dios le estaba prometiendo a él no tenía que ver con que él estaba joven o estaba viejo, no tenía que ver con que Sara podía o no quedar embarazada. Cuando Dios le antepone juramento, lo que Dios le está diciendo a Abraham: aquí las condiciones es que yo voy a cumplir la promesa y no tengo que ver contigo, tengo que ver conmigo. Y si yo tengo la capacidad de fallar, también mi promesa tendrá la capacidad de fallar. Pero como yo no fallo, Abraham, como yo soy todopoderoso y yo puedo hacer todo lo que me propongo, te prometo que voy a cumplir lo que te dije. Y aquí le da una promesa que no tiene que ver nada con él. Andando en la Biblia también nos podemos encontrar que cuando Dios manda el diluvio sobre la tierra, luego que el diluvio pasa, él le dice a Noé, Noé, escucha esto, la señal va a ser: voy a poner un arcoíris, no voy a exterminar más la tierra con agua. Y la señal va a ser que cada vez que vea que esté lloviendo, voy a poner mi arcoíris. Cuando lo vea, me voy a acordar de la promesa que hice. Y aquí no le dice nada que él tenga que hacer o que la humanidad tenga que hacer. Dice: yo me voy a acordar, yo me voy a acordar. Cada vez que vea la señal del pacto, cada vez que yo vea esa señal, cada vez que yo vea mi arcoíris, yo me voy a acordar de la promesa que yo le hice a ustedes, benditos a Dios. Pero yo hoy en día, sobre las promesas, el tipo de promesa en cualquier fundamental, la palabra de hoy es sobre las promesas condicionales. ¿Por qué? Porque las incondicionales no hay que hacer nada. Las incondicionales solamente es esperar en Dios y Dios la va a cumplir. Pero yo me di cuenta que la mayoría de promesas que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestro caminar en Cristo son promesas condicionales, que tal vez nosotros no le hemos prestado atención a este tipo de promesa. Y mire, toda promesa de Dios que son condicionales es como esos pequeños contratos que tienen como una cláusula debajo, que tal vez tienen una letra pequeña que la gente no le presta atención, porque solo le presta atención a lo maravilloso, pero no le presta atención a esa pequeña cláusula que Dios pone ahí. Y todas promesas condicionales de Dios, que son las que llevan consigo una condición o un requisito previo para el cumplimiento de dicha promesa, nosotros no podemos encontrar. Y permítame comenzar a entrar aquí. Cuando nosotros vemos gente, no sé si usted se ha topado con gente o se ha topado con personas que usted va a su casa y usted encuentra la Biblia abierta de par en par, específicamente en algunos capítulos como el Salmo
91. Y hay otros que son más osados, que ellos se lo saben el salmo completo. Ellos se saben el salmo 91 más que lo que usted se lo sabe y que yo me lo sé. Ellos recitan el salmo 91 completo, pero cuando ellos se ven acorralados, lo primero que comienzan a decir: caerán 1000 a mi diestra y a mi siniestra caerán 10,000, mas a mí no llegarán. Ellos lo recitan. Es más, hay personas que llegan hasta repetirlo tanto que ellos mismos se creen este salmo, y ellos dicen: caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a siniestra, mas a mí no llegarán. Aunque ande peste destructora, mi casa va a estar guardada. Ellos se saben el salmo completo, ellos recitan el salmo completo, pero aunque ellos tengan la Biblia abierta, se sepan el salmo, resistan el salmo, hasta ahí solamente llegan. Y es que a ellos se les olvidó que no es solamente tener la Biblia abierta de par en par, no es solamente recitar el salmo 91, sino que al comienzo del salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, bendito sea Dios. La cláusula es habitar al abrigo del Altísimo, y después todas las promesas del salmo 91 se van a cumplir. Lo puedes decir las veces que tú quieras, pero si no habita al abrigo, ay Dios, su nombre. La cláusula aquí es el que habita al abrigo del Altísimo. Fíjese que no dice el que visita el abrigo. Ay, Padre, bendito sea Dios. Voy a volver a repetir, porque 2 o 3 visitantes, no de la iglesia, visitantes de su presencia, cada vez que tienen un problema, quieren que Dios les resuelva el problema, pero no son capaces de habitar al abrigo del Altísimo. Y no tiene que ver con que Dios te vaya o no te vaya a resolverla. Habito al abrigo porque amo su presencia. A su nombre. Y vemos, al igual que esta, vemos muchas promesas en la Biblia condicionales. Otra promesa muy usada es la del Salmo 23. Wow, tremendo esa promesa del Salmo 23. Mucha gente usa el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pasto me pastoreará. Me guiará por senda de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden. Se lo saben de memoria. Ellos lo dicen de memoria, pero la realidad es que el Salmo 23, la cláusula que tiene el Salmo 23, le digo cuál es fácil esta cláusula. La cláusula del Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y después dice: nada me faltará. Y aquí está la cláusula: que Jehová sea tu pastor. No que tú digas que Él es tu pastor, es que tus hechos demuestren que Dios es tu pastor. Porque decir que Él es tu pastor, pero andar como tú quieres andar, hacer lo que tú quieres hacer y no dejarte. Ah, bendito sea Dios. Reconocer que Jehová es tu pastor, le digo que tiene que ver. Tú reconocer que Él es el pastor y tú eres la oveja. Y cuando tú reconoces que tú eres la oveja, reconoce que la oveja tiene deficiencia para ver, y la oveja es torpe, anda chocándose muchas veces. Imagínese una oveja en la oscuridad con los lobos arrebatando todo lo que ven por el medio. Cuando una oveja reconoce: yo soy débil, yo no tengo la visión tan fuerte como tú, pero algo sí sé, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y si tú me guías por ser, ah, bendito sea Dios. Sí, porque cuando Jehová es tu pastor, hay que reconocer. Ay, Dios. Cuando Jehová es tu pastor, tú te das cuenta que tú tienes que hacer como el que no sabe nada, para que Él entienda que Él es el que lo sabe todo. Porque cuando tú entiendes que tú eres capaz de coger el camino que tú entiendas, hay caminos que a ti te van a parecer hermosos, pero no es el camino que a ti te conviene. A la oveja le preguntan: ¿quiere andar por valle de sombra de muerte? Y le dirá que no. Pero el pastor de los pastores dice: te conviene entrar por el valle de la sombra de muerte, porque es en este valle en donde me voy a revelar como tu pastor. A su nombre. Ay, pero déjeme continuar, porque esto es solamente parte de la introducción. Otra promesa. Aquí yo, pentecostal al fin, pastor, pentecostal al fin, siempre oraba por Hechos 2, por la manifestación de Hechos capítulo 2. Ese mover de Hechos capítulo 2, yo siempre oraba por esto.
Señor, que se manifieste el hecho. Y siempre lo deseaba, anhelaba. Hechos capítulo 2. Esa manifestación. Y cuando hablo de Hechos 2, para los que son nuevos o están visitando, esa es esa manifestación de Pentecostés, que pasó el día de Pentecostés, donde estaban reunidos. Y bajo ellos estaban reunidos. Dice que cayó el estruendo, un estruendo, las cosas comenzaron a temblar. Y dice que vino el Espíritu y comenzaron a hablar en lengua. Y todo comenzó a cambiar y ellos comenzaron a hablar en idiomas que ellos nunca habían estudiado. Lengua que ellos nunca habían escuchado, nunca. Pero ellos estaban hablando este tipo de lengua. Y esta es la manifestación que todo pentecostal, que toda iglesia protestante pentecostal quiere ver en su vida, quiere ver en su iglesia. Y yo dije, Señor, pero esta promesa, esa es la promesa que la Biblia le llama, o Jesús le dice, la promesa del Padre. Esta es la promesa del Padre, que Él dice, yo enviaré al Espíritu Santo de Dios, que es la promesa del Padre. Y es una promesa que el Padre fue que hizo, que enviará al Espíritu Santo. Y es donde dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero cuando yo vi esto, dije, pero Jesús aquí no pone condición, queriendo decir que en esta parte, esta promesa, no hay que hacer nada y nosotros vamos a recibir la llenura del Espíritu Santo. Quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada y vamos a recibir la unción del Espíritu Santo, porque aquí no hay una condición. Pero cuando el Espíritu me llevó a seguir estudiando, yo me di cuenta que la condición de esta promesa no estaba en el capítulo 24 de Lucas, antes de Jesús irse al cielo, que fue cuando lo dijo, pero tampoco estaba en la manifestación de esa promesa en el capítulo 2, sino que la condición de esta promesa, le digo dónde estaba. Estaba en Hechos capítulo 1 verso 14, que es donde dice, y todos perseveraban unánime y en oración y ruego con las mujeres, y María, la madre de Jesús, estaba ahí, y estaban sus hermanos. Pero la clave donde dice, y todos perseveraban en oración y ruego. Le digo qué tiempo duraron ellos después que Jesús se fue al cielo. Alrededor de 10 días orando, clamando, ayunando, y estaban unánime ahí, ellos buscando a Dios. Y dice que a los que estaban ahí unánime en el aposento, 120 que habían ahí, le cayó el Espíritu encima. Y aquí aprendí que no hay manifestación de Dios si primero no hay una vida de oración que antecede a la vida de la manifestación. Por eso es que toda manifestación de Dios es antecedida por una vida de búsqueda, por una vida de oración. Pero permítame continuar. Las promesas. Hay un verso en la Biblia que es muy usado. De hecho, he escuchado gente predicando, que es que hablan, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Cuántos han escuchado? Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y usted escucha cuando gente dice, quiere decir que las promesas de Dios son sí, se van a cumplir. Son en el amén, o sea, así sea, así será. Y usted predica, si Dios te lo prometió, así va a ser, Dios lo va a hacer. Pero yo aprendí algo, que es que cuando usted lee esto bien, usted estudia esto bien, 2 Corintios 1:20, Él no está hablando de un así sea, no está hablando de algo, Él está hablando de alguien. Cuando habla del sí y el amén, no está hablando de algo como así sea o un sí, está hablando de alguien. Y permítame explicarlo por la Biblia para que después usted no diga. El libro de Apocalipsis capítulo 3, hay alguien que se le revela a Juan. Cuando Juan está en la isla de Patmos, y mientras él está en la isla de Patmos, ese alguien se le reveló a Juan. Y le digo, ¿qué le dice? Escríbele a la iglesia de la Odisea y dile a ellos, he aquí el amén de Dios, el testigo fiel y el verdadero. Voy a volver a repetir, le dice, he aquí el amén de Dios. O sea, aquí Jesús comenzó a revelar que cuando hablan de el amén, tiene que ver que están hablando de Él. Por eso es que cuando Pablo dice las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, está diciendo que las promesas de Dios son en Jesucristo, y por medio de Jesucristo, estando viviendo en Jesucristo. O sea, quiere decir que Dios te puede hacer cualquier promesa a ti, pero si tú no estás en Jesucristo, esta promesa no va a tener cumplimiento, porque las promesas de Dios son en Él, habitan en Él, se cumplen en Él. Ahora entenderá por qué Él dice, separado de mí nada podéis hacer, porque es en Él en donde todo tiene cumplimiento.
Es en Él en donde todo tiene cumplimiento. Y cuando hablamos de Él, estamos hablando de alguien que no miente, de alguien que no se arrepiente, según el libro de Números. Pero entrando ya aquí donde nosotros leímos, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 en adelante. Aquí entro al mensaje. El libro de Josué, capítulo 1, tiene una peculiaridad que me llama mucho la atención, bastante la atención. Es que este capítulo 1, la escena que pasa, el suceso que está pasando, es que Moisés acaba de morir. El líder que lo sacó de la tierra de Egipto, que anduvo con ellos durante 40 años en el desierto, acaba de morir. Ha muerto. Y cuando ellos morían, era costumbre en el tiempo bíblico que se hagan luto. Aquí en Dominicana, en algunos países, hacen 9 días de luto solamente. Y después de esos 9 días hacen un culto, una misa, algo así, cosas raras. Y después de ahí todo sigue igual. Pero en el tiempo bíblico, en Israel, duraban hasta un mes, y más era un líder que se moría. Y como en el tiempo de Moisés se había muerto el líder mayor, se había muerto Moisés, el guía de ellos, ellos tenían un mes de duelo, de luto. Se sentían mal porque se murió su líder. Ahora ellos estando a punto de entrar a la tierra prometida, se muere el líder. Se muere quien lo iba a introducir a la tierra prometida. El hombre que tenía la vara que abría el mar rojo. El hombre que tenía la vara que cuando la levantaban acontecían cosas extraordinarias. Pero ahora a punto de recibir la promesa se muere. Y cuando este choque comienza, imagínense un pueblo, se le murió su líder. Imagínense la situación de este pueblo de tristeza. Tienen 30 días llorando de luto, se sienten mal, no saben qué hacer. Porque se acaba de morir Moisés, el hombre de Dios. Y ahora, ¿qué hacemos? Se murió Moisés. Pero aquí es donde, a pesar de todo esto, Dios, a mí me llama la atención, es que él se murió y duraron 30 días. Y Dios, durante esos 30 días, Dios no le habló. Y Dios respetó su tiempo de luto. Dios respetó su tiempo de tristeza. Dios le dijo, está bien, se quedó quieto. Lloren a su líder, lo entiendo. Pero después de estos 30 días, él se le aparece a Josué y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Josué, Moisés murió, pero tienes que levantarte. O sea, dando a entender que el que estaba de pie ya se había sentado, se había acomodado en el lugar que estaba. Y lo que Dios, lo primero que le dice, tienes que levantarte. Él murió, tienes que levantarte. Y aquí permítame decirle algo que Dios me habló sobre esto. Porque cuando aquí pasa que Moisés muere, lo primero que Dios habla aquí es que cuando dice en el verso 2, dice algo, dice mi siervo Moisés ha muerto. Y se lo dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Él no niega lo que ha pasado. Dios le dice Moisés ha muerto, pero usa el término mi siervo. Y no voy a hablar de siervo porque la pastora habló días atrás magistralmente sobre lo que es el siervo. Pero él le dice mi siervo ha muerto. Y cuando yo estaba estudiando eso, digo, wow, tremendo esto, pero no entendía casi. Pero ahí en oración, cuando comencé a visualizar por el Espíritu, me di cuenta que aquí cuando dice mi siervo ha muerto, el término que él usa, él no dice mi amigo ha muerto. A quien yo amaba, dice mi siervo acaba de morir. El hombre que tenía acaba de morir, mi siervo ha muerto. ¿Y por qué él utiliza el término siervo y dice mi siervo murió? El punto es que hay veces en donde Dios te quiere decir lo que Dios quería decirle a Josué. Mi siervo murió. El siervo murió, pero no el dueño de esta obra. Voy a volver a repetir para 2 o 3. El siervo ya no está. El siervo murió. Y el siervo puede morir, pero mientras esté el dueño de la obra, Josué, la obra no se va a detener. Ay, Padre, bendito sea Dios. Permítame entrarme aquí, bendito sea Dios. Por eso él le dice, mi siervo murió. Es verdad, él es el siervo. Y aquí también me llama la atención, porque lo que también le quería decir a él, tú tienes que entender que quien hizo todo no es el siervo, quien hace todo es el dueño. Cuando viste al mar partirse, no fue el siervo, fue el dueño. Ay, Dios. Ay, Dios. Por eso tú muchas veces tú entiendes
que hay cosas que se te murieron, hay cosas que se murieron y ya todo se acabó. Pero hay momentos en donde Dios permite que cosas se mueran para que tú entiendas que tú no dependes de lo que estaba vivo, tú dependes de... Bendito sea Dios. Ay, por eso Pablo dice, Marilyn, en una ocasión Pablo le dice a Timoteo, le dice: yo estoy preso. Yo estoy preso. Pero le dice: pero la palabra no está presa, la palabra está suelta. Ay, Dios. Ay, porque el diablo detuvo a Pablo, pero no detuvo la palabra que Dios había dado. Ay, 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 alguien tiene que entender esto aquí, por favor. Alguien tiene que agarrar esto aquí. Hay cosas que el diablo la detuvo en tu vida, pero todavía está la palabra. Ay, ay, bendito sea Dios. Gente que creen que perdieron el proyecto y ya todo se acabó porque el proyecto en el que ellos confiaban se murió. Dios te dice: no es el proyecto, es el Dios que te dio el proyecto. Es el Dios que te dio el proyecto. Ay, Dios. Ay, Dios. Se murió el siervo, pero queda el dueño. Te digo que Dios, cuando Dios hace este tipo de cosas, a mí, que no soy nada, que no he alcanzado nada, desde ya me están diciendo: el día que alcances algo, tienes que saber que tú eres el siervo y yo soy el dueño. Bendito sea Dios. El día que algo funcione, tienes que entender que funciona no por el siervo, funciona por el dueño. Funciona por el dueño. Bendito sea Dios. Por eso algunos de ustedes no entienden cómo es que hay gente que se le han ido de su lado, cómo es que hay gente que lo han traicionado, que le han dado la espalda, pero ustedes siguen de pie. Es que el dueño sigue contigo. Es que el dueño está contigo. Ay. Y mientras esté el dueño, todo está bien. Porque hay pérdidas que duelen, pero el mayor dolor es perder al Dios, al dueño de que dio la palabra. Porque los hombres van y vienen, pero si se va Dios, a su nombre, permítame continuar. Luego de esto, que él le habla, dice que mi siervo Moisés ha muerto. Dice: levántate, tienes que levantarte, el tiempo de luto pasó. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que el tiempo de luto de ellos pasó, pero ellos siguen sentados. Hace rato su tiempo de estar sentado pasó, pero ellos siguen sentados. Ellos están sentados, pero su tiempo de estar sentado pasó. Y ellos dicen: pero ¿cómo sé que mi tiempo de estar sentado pasó? Porque tú sientes en tu corazón el espíritu que te dice: tienes que hacer lo que te puse en tu corazón, que tienes que hacerlo. Levántate, levántate. Por eso él le dice a Josué: levántate. Y después que le dice levántate, le dice otra parte, que le dice: yo os he entregado. Yo os he entregado. Josué aún no había entrado a la tierra, pero ya Dios le estaba diciendo: Josué, yo le entregué. Ya yo le entregué a la tierra. Y es como la expresión que usa la pastora: Josué, a partir de aquí en adelante, tú no vas a pelear para la victoria, vas a pelear desde la victoria. Josué, tienes que entender que a la tierra que tú vas a ir es tuya, porque ya yo te la entregué. Y no importa quién esté adentro, es tuya. Tú tienes el título de propiedad, Josué. Josué, lo que te estoy diciendo es que eso es tuyo, aunque tú todavía no lo poseas. Porque hay cosas que son tuyas, aunque tú no lo tienes, aunque lo tenga otra. Hay cosas que son tuyas. Hay cosas que el diablo ha querido agarrarlas, pero son tuyas. Hay familias que son tuyas, que el diablo ha querido agarrarlas, pero Dios te dice: yo te la puse en tus manos. Aunque el diablo la tenga, es tuya. Y le dice: yo os entregué. Es lo que le dice: yo se le entregué ya. Y después de esto, aquí entro, dice: yo os entregué. Lo próximo, que después de ese, él le dice: ay, los más viejos aquí me van a entender. Cuando hablo de viejos no hablo de edad, hablo de tiempo en el evangelio. Los que tienen más tiempo en el evangelio, o vienen de iglesias tradicionales como yo, hay algo que él le dice aquí. Le dice: yo os entregué todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Se lo dice. Todo lugar. Me acuerdo yo que cuando comencé pastor, esta palabra, usted sabe, joven al fin. Todavía soy joven, pero joven al fin. Muchachito de 18, 19 años. Leyó esta palabra.
Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Joven, al fin soltero, ya usted se puede imaginar. Yo creyendo con una vida llena de fe, buscando a Dios. En mi adolescencia buscando a Dios. En mi juventud, buscando a Dios. Y esta palabra que dice: todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Usted tal vez no lo hizo, pero yo me la acercaba a gente a veces, a sierva sobre todo, y le decía: sierva, Dios te bendiga. Pa, y la pisaba, y en mi mente: todo lo que pise la planta de vuestro pie. Ay, están, ay. Usted no lo hizo, yo sí lo hice. Aquí sabe que hacen eso, aquí de este lado. Y la pisaba, Señor, y nada, no se me entregaba. Pero evangélico al fin no me daba por vencido, porque el diablo que se metió venía para donde la otra. Señor, esta sí, esta tierra sí. Y pisaba la otra. Ah, usted se ríe. Yo no me reía cuando me la quitaban y no me la daban. Y pisaba y nada, nada. Señor, pero tu palabra dice que todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Sí, es verdad, pero te quedaste hasta esa parte. Sigue leyendo y dice: todo lo que pise, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le digo que es lo que Dios está haciendo. Él está diciendo: todo lo que pise la planta de vuestro pie será de ustedes. Pero entiendan, hay límites que le acabo de marcar. Desde donde está el río Éufrates hasta el gran desierto, hasta donde están los amorreos, al sur, al norte, al este, al oeste. Y Dios le hace una demarcación y le dice: todo lo que tú pises dentro de este territorio será vuestro. O sea, quiere decir que tú puedes pisar, te entiende la palabra, puedes pisar, pero si no está en tu territorio, la palabra no se cumple, que fue Dios el que la dio. Y aquí vamos a entender algo. Hay algo que usted tiene que entender: que las promesas de Dios están delimitadas a un espacio geográfico. Bendito sea Dios. Por eso, antes de entrar aquí, usted, no sé si usted se ha topado con gente que tienen el llamado de parte de Dios, pero ellos salen corriendo, bendito sea Dios, y no han entendido que Jesucristo le dijo: cuando Él venga, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Queriéndole decir: no puede ir a los confines de la tierra si primero no quema tu Jerusalén. Mientras esté dentro del territorio, Wilma, todo lo que pise es tuyo. Por eso hay cosas que hemos pisado que Dios no nos la ha dado. Y hay cosas que usted tal vez va a decir: es que no me convenía. Posiblemente eras tú que no le convenía lo que Dios no te dio. Ah, bendito sea Dios. Pero Dios le dice: dentro de este territorio todo es tuyo. Todo lo que pise es tuyo. Aquí, cuando leí esto, es verdad que Dios lo delimitó y Dios lo puso condiciones de límite que no podían pasarse. Pero mientras salga del límite, la promesa es inoperante. Pero mientras esté en el límite, es operante. La promesa está en operación. Por eso luego de eso le dice, después que le marca los límites geográficos, luego de eso le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. Escucha lo que le está diciendo. Mientras tú estés en ese límite que Dios te estableció, que es la promesa de Dios. Porque hay veces que Dios te pone en un territorio y luego te va ampliando hasta otro territorio. Pero Dios no te entrega lo grande, sino irte entregando poco a poco lo pequeño, para que tú aprendas a habitar en lo pequeño y estés capacitado para estar en lo grande. Y a quien le dice: nadie te va a poder hacer frente. Nadie te va a hacer frente. Y aquí, cuando leí esto, dije: Señor, aquí te pasaste. Usted no lo hace, yo sí. Señor, te pasaste aquí. ¿Por qué? Porque cuando tú, dominicano, leo esto en español: nadie te podrá hacer frente. Hacerme frente, que no se me pare adelante nadie. Nadie se me va para adelante. O sea, lo que tú le estás diciendo es que a él nadie se le va a parar delante. Nadie. Pero cuando usted lee la Biblia, sí se le pararon delante. Sí le hicieron el frente. O sea, Señor, aquí sí le hicieron el frente. ¿Cómo que nadie le va a poder hacer frente? Pero sí le están haciendo el frente.
Cuando Dios te dice nadie se va a levantar en tu contra, pero se levanta medio mundo en tu contra. Señor, ¿cómo que no se me va a levantar si estoy viendo los levantamientos? Pero el punto es que eso lo dice la Reina Valera 60, la cual estimo mucho. Pero la KJ dice de esta manera: nadie podrá mantenerse de pie delante de ti todos los días de su vida. Escucha aquí, porque aquí la cosa cambia. No es que no te van a poder hacer frente. Lo que él dice es que no se van a poder mantener de pie delante de ti todos los días de tu vida mientras tú estés habitando en el lugar en donde Dios te puso. O sea, se van a levantar, pero no se van a poder mantener de pie. Van a venir los encontronazos, pero no se van a poder mantener de pie. Se va a levantar el diablo, pero no va a poder estar de pie. Ay, bendito sea Dios. Ay, yo quiero gente guapa aquí, bendito sea Dios. Gente que el diablo se le muda al lado y le dice: de aquí yo no me muevo. Ah, bendito sea Dios. Diablo, te equivocaste, este es mi territorio, múdate tú. Nadie se va a poder mantener de pie. O sea, dando a entender que se te van a levantar, te van a hacer el frente, y peor aún, hasta te van a dar, como dice un buen dominicano, hasta con el cubo del agua. Te van a dar con todo lo que te pueda hacer, te van a dar. Pero esto es bueno que pase, porque a pesar de que Dios le dice: nadie se podrá mantener de pie delante de ti, la Dios habla hoy y dice: nadie te podrá derrotar en todos los días de tu vida. Nadie te va a poder derrotar en todos los días de tu vida. O sea, entiendo a Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, cuando él dice que pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y aquí permítame decirle, aquí el nivel que está diciendo Pablo aquí, a pesar de la promesa, me han derribado, me han tirado al piso. Me han dado que me han tirado al piso. Pero algo dice Pablo. Él dice: me han tirado al piso, me han derribado, pero no me han destruido. Alguien tiene que recibir esta palabra aquí. Me quitaron todo, pero todavía estoy aquí. Me dieron con todo, pero todavía estoy aquí. Me derribaron, pero todavía no me han destruido, y cometieron un error con eso. Ah, bendito sea Dios. Cometieron un error con esto aquí, bendito sea Dios. Porque el mismo Pablo que está diciendo que lo derribaron, que lo destruyeron, el mismo Pablo que dice: porque todas nuestras tribulaciones han sido para nuestra consolación. O sea, queriendo decir, cuando el diablo me derribó, lo que él no sabe es que abrió el espacio para que Dios venga a consolarme. Cuando él me dio, abrió un espacio para que él venga a consolarme. Y dice: derribado, pero no destruido. Pero hay otra parte. Aquí comienzo a concluir. Hay otra parte que esta sí me chocó. Porque esta sí dijo: Dios mío, las cosas no son así. Esta sí me chocó yo, pastor. Es que Pablo en uno está diciendo, hay una expresión antes de eso que nosotros usamos mucho, porque ninguna prueba, ninguna tentación que no ha venido, todas son humanas, no han sido cosas de otro mundo. Y dice: pero fiel es Dios, que no lo dejará ser tentado más de lo que ustedes puedan soportar. Dice: más de lo que ustedes puedan soportar. Pablo dice esto. Pero Pablo en 2 de Corintios 1:8 también dice otra cosa. Y dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de las tribulaciones que me pasaron estando en Asia, en donde dice el verso 19, verso 18 dice: pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. El mismo Pablo que dice que Dios no permite una situación más fácil de la que tú no puedes llevar, aquí está diciendo que la situación que le pasó en Asia fue tan grande
que él estaba tan abrumado, dice que sus fuerzas ya no daban para más, eran más que su fuerza. A tal punto que el apóstol Pablo dijo: perdí hasta las esperanzas de conservar la vida. Hasta las esperanzas la perdí. Porque era tan fuerte el proceso que perdí hasta las esperanzas de vivir. Era tan fuerte, me vi tanto al borde de la muerte que perdí hasta las esperanzas de conservar la vida. Eso es lo que él le está diciendo. Y Señor, ¿cómo así que tú me dices que yo no voy a recibir prueba más de lo que yo puedo soportar? Pero Pablo está diciendo que a él le llegó una prueba más allá de sus fuerzas. Pero Pablo explica por qué esto le pasó a él. Y dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en aquel que resucita de los muertos, el cual nos libró, el cual nos libra y el cual esperamos que nos va a librar nuevamente. Ay, bendito sea Dios. Ay, bendito sea Dios. Pablo dice: fue tan fuerte la lucha, fue tan fuerte la batalla que perdí las esperanzas, pero fue Dios que lo permitió, para que ya no ponga mis esperanzas en mí mismo, sino en aquel que resucita de los muertos. Por eso algunos de ustedes van a entender porque hay situaciones que te han llegado que tú sabes que ya tú no las soportas más, tú no la aguantas más, que ya tú no has tirado la toalla, no sé ni cómo. Y esas situaciones tú dices: ¿por qué Dios tanto? ¿Por qué tantas situaciones? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta prueba? Dios te dice: acuérdate que la promesa es: nadie te va a derrotar mientras te mantengas en los límites establecidos por mí. Por eso Pablo, aunque estaba a punto de morir, Pablo sabía dónde estaba sentado. Pablo sabía dónde estaba parado, bendito sea Dios. Y aunque la prueba, las tentaciones, las dificultades fueron más fuertes que él, era Dios que estaba haciendo esto, porque parece que Pablo estaba confiando mucho en sus habilidades. Y Dios le después dice: para que no confiemos en nosotros mismos, sino en aquel que libra de los muertos. O sea, lo que Pablo está diciendo: pude haber muerto, pero yo sé que Él me va a levantar de entre los muertos. Pude haber sido destruido, pero Él me va a levantar. Y después termina diciéndole en el verso 10 a los Corintios, le dice: tengan por seguro que Él nos libró, hoy nos está librando. Pero también entienda que no importa lo que venga de aquí adelante, también nos va a librar. Alguien tiene que agarrarle esta palabra: también nos va a librar. También nos va a librar. Hello, es que mientras estemos dentro del lugar en donde Dios nos colocó, puede levantarse la prueba más grande, pero es Dios. Digo: Dios lo voy a librar. Mientras ustedes se mantengan en mi voluntad, mientras ustedes se mantengan firmes, fieles, yo lo voy a librar. No importa lo que pase. Póngase de pie, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Aleluya. A Josué, él termina el verso 6 diciéndole: Josué, solamente te digo que te esfuerces y que seas valiente. Josué, porque tú vas a repartir esta tierra por heredad. Tú la vas a repartir. Josué, tú eres el que lo va a hacer. Solamente te pido algo, Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Bendito sea Dios. Y en la historia de esto, solamente en una ocasión, aquí concluyo, en una ocasión Josué fue el guerrero más victorioso que hubo. La efectividad más grande de victoria la tenía Josué, porque era un conquistador. Dios lo había formado para ser un conquistador. Y la única aparente derrota que Josué vio, le digo cuándo fue. Fue en el capítulo 6. Ellos fueron, Dios lo envió a pelear.
Dios le dijo, vayan y peleen. Y cuando fueron y pelearon, fue contra la gente de Ai. Fueron y pelearon. Mandó primero a inspeccionar el lugar, porque él había aprendido de Moisés que antes de enviarle un ejército había que inspeccionar la tierra para saber cómo se iba y se peleaba en esa tierra. Él envió a inspeccionar el lugar y era tan pequeño ante los ojos, era tan pequeño que los que vinieron de allá para acá vinieron y le dijeron, escucha, no canse a todo el ejército, porque es un pueblo muy pequeño. Con 2,000 o 3,000 hombres eso se resuelve. Eso es fácil, esa victoria es fácil. 2,000 o 3,000 hombres, todo eso. Y Josué agarra, manda a 3,000 hombres y lo envía. Y cuando va que lo envía, dice que cuando llegó al lugar, un pueblo pequeño con 3,000 hombres daba abasto. Aparte de que ellos confiaron en el número, dijeron 3,000. Con 3,000 esos son suficientes. Confiaron en el número del ejército. 3,000. Menospreciaron la prueba, ignoraron la prueba, ignoraron la magnitud de la prueba. Pero este no es el problema. El punto es que cuando ellos van a pelear, dicen que el ejército que era más pequeño se levantó en contra de ellos y los derrotó, lo venció, hasta el punto que tuvieron que salir corriendo y mataron como a 37 del ejército de Israel. Tuvieron que salir corriendo. Y cuando Josué ve esto, que vienen perdidos de la guerra, perdidos cosas de esa batalla, él se siente mal y va delante de Dios. Le dice, Señor, ¿qué pasó? Tú dijiste que no nos iban a derrotar. Él fue delante de Dios con lo que Dios había dicho. Porque cuando tú andas en integridad y tú sabes que tú estás andando bien, tú puedes ir delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que haga. Señor, estoy caminando como tú quieres que yo camine. ¿Qué pasó? Y cuando va que le dice, ¿qué pasó? Dios le dice, ustedes fallaron. Entonces le dice, ¿cómo? Porque hay alguien en medio de ustedes que tomó de lo anatema. Tomó de lo que yo le dije que no tome. Tomó un manto babilónico y tomó un lingote de oro y lo enterró. Para que nadie se dé cuenta, lo enterró. Y como eso estaba enterrado, no fue Josué el que cogió del anatema. No fue Josué. Pero alguien del pueblo tomó del anatema y lo escondió. Y aquí entiendan, hay cosas que parte del pueblo hace que afecta a toda la iglesia. Por eso es que cuando hay cosas que usted hace, no dicen el siervo. Si saben de dónde ustedes dicen el siervo de soplo, el evangélico, afecta a todos. Ese simple manto afectó todo. Por eso cuando el Dios le dice, no, mira, pasó así, 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 ve delante de la gente y yo te voy a mostrar quién fue, que lo tiene escondido, tiene el manto escondido. Él cree que sabe dónde lo escondió, pero yo también sé dónde lo escondió. Bendito sea Dios. Porque hay cosas que los hombres creen que esconden a los hombres, pero no se las pueden esconder al Dios de los hombres. Bendito sea Dios. Porque hay cosas que tú las haces escondidas del líder. Y dice, el líder no me vio, pero el Dios del líder sí te vio. Bendito sea Dios. El Dios sí te vio. Por eso él lo manda delante de él y le dice algo. Le dice, hasta que no saquen el anatema, no le voy a dar la victoria. No van a poder, ustedes no van a poder permanecer de pie ante los enemigos que yo le dije que no se iban a mantener de pie. El papel se dobló la hoja. Ahora son ustedes que no se van a mantener de pie porque tienen parte del anatema. Fue la única vez que Josué perdió o su ejército tuvo que salir corriendo. Pero bueno es Dios, que cuando el pueblo, la gente se arrepiente de lo mal que ha hecho, cuando una nación saca lo malo que está dentro de su nación, cuando una familia saca lo que está mal dentro de su familia, cuando un ministerio saca lo que está mal dentro del ministerio, fiel es Dios, que el Dios que prometió que te iba a dar la victoria. Dios sabe levantarte de la derrota y darte la victoria, pero tienes que sacar lo que no es parte de la voluntad de Dios. Tienes que echarlo fuera. Levante su mano, por favor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay una palabra, bendito sea Dios. Bendito sea Dios.
Hay promesas que aún no se han cumplido, benditos a Dios. Algunos porque están fuera del lugar en donde Dios lo puso. Han abandonado el altar, han abandonado el lugar de la oración. Algunos han abandonado el lugar de su presencia. No han vuelto al lugar de su presencia. Y a pesar de la promesa, no han seguido habitando en el lugar de su presencia. Van de tiempo en tiempo, pero la promesa no es efectiva cuando vas de tiempo en tiempo. Benditos a Dios. Algunos de ustedes han hecho las cosas a su manera, como ustedes entienden, de acuerdo a su intelecto. Y se le ha olvidado que Jehová es tu pastor y Él es el que te va a guiar por los mejores senderos, aunque parezcan los peores. Bendito sea Dios. Es como le estaba diciendo, hay cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que aparentemente son o se ven mejores que lo que son la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es lo mejor, aunque todo parezca lo contrario. La voluntad de Dios es lo mejor, aunque el diablo te pinte lo contrario. No es con tu fuerza, es con su espíritu. Bendito sea Dios. Hay promesa que Dios te está esperando para Él guiarte hacia el cumplimiento. Oh, bendito sea Dios. Y sobre todas las cosas, Dios te está diciendo, tienes que mantenerte dentro de los límites que yo establecí para ti. Dele un fuerte aplauso a Dios.